y como consecuencia de ello dijimos, además de un cambio de temperatura, podría ocurrirle un cambio de fase en términos generales. El caso típico es el del agua colocada en el congelador de una heladera, por ejemplo. Por lo tanto, si hay cambio de temperatura, necesitamos información que nos permita cuantificar esta cantidad de calor, que se llama calor sensible, y para eso apelamos a una propiedad que se llama calor específico. En cambio, cuando se trata de determinar calor latente, entonces operamos con esta información, que es justamente lo que se llama calor latente, ya sea de congelación o de algún otro tipo, si es que se presenta tal situación. Por lo tanto, hay que añadir a esta cantidad de información de M, temperatura inicial y temperatura de diseño, calor específico, por ejemplo, que se le suele llamar antes de congelar, expresado en kilocalorías por kilogramo grado centígrado. Calor específico después de congelar, si es que hubiera un enfriamiento posterior a la congelación. Enseguida esto va a quedar más claro cuando yo formule el cálculo. Luego, calor latente de congelación, que deberá ser medido en kilocalorías por kilogramo. Y dato importantísimo es la temperatura de congelación. En relación con este dato, ustedes pueden ir a esas tablas que yo les mencionaba el otro día, donde están todos estos datos, y una de las observaciones que pueden hacer, que debería llamar la atención, es que la temperatura de congelación muchas veces no es 0 grados centígrados, sino algunos grados más abajo, -1, -2 grados centígrados. El caso típico es el de la carne, por ejemplo. Bueno, no, quisiera que me digan si ustedes tienen ya acceso a esas tablas, si el ayudante les ha hecho conocer esas tablas, o todavía. Estoy preguntándoles, por favor, quisiera que alguien me responda. Todavía, ingeniero. Ya, entonces cuando llegue el momento de que estén trabajando en relación con esto que estamos desarrollando ahora, solicítenle que les haga conocer esas tablas. ¿De acuerdo? Ingeniero, Bueno, una pregunta. ¿Solamente para el agua el punto de fusión es 0 grados centígrados o existen otros elementos? claro, para el agua pura 0 grados centígrados, pero resulta que hay otros productos que en su composición tienen agua. Vuelvo a insistir en lo mismo. Por ejemplo, la carne. ¿Qué es la carne? En términos de en qué fase se encuentra. Es decir, ¿es un sólido solamente? No, ingeniero, porque contiene líquido. Contiene líquido, entonces, porque si fuera solamente sólido no tendría no tendría sentido decir lo vamos a congelar, pues no, porque se congela lo que no es sólido, ¿no? ¿Cierto? Lo que ocurre es que tiene en su composición una cierta cantidad de líquido y es ese líquido el que se congela. Pero resulta que la temperatura de congelación no es 0 grados centígrados, a pesar de que se trata de
en términos de líquido se trata de agua, ¿no? Y sería bueno que ustedes piensen en cuál es la razón por la que se produce un descenso del punto de congelación del agua. ¿Consecuencia de qué? En el caso de que el agua sea parte de un compuesto como es la carne, por ejemplo. Bueno, eso entonces, llegado el momento, ustedes lo pueden mirar detalladamente cuando le pidan al ayudante esta información, y si quieren conversarlo en las clases posteriores, pues lo conversamos. ¿Listo? Bueno, si accedemos a esta información, que para muchos productos es posible encontrarla porque ya se tiene disponible dicha información, entonces podemos proceder a plantear cómo se hace la cuenta. Es decir, para un producto que se va a enfriar desde una cierta temperatura inicial, pasando por la congelación y terminando en la temperatura de diseño, el cálculo sería así. Primero, la cantidad de calor que es necesario retirar del producto para que éste se enfríe hasta la temperatura de congelación. Luego, el calor necesario retirar del producto para que dicho producto cambie de fase, se congele, y finalmente la cantidad de calor necesaria para que el sólido, en este caso ya completamente sólido, se enfríe hasta la temperatura de diseño. Esto, digamos, una expresión general. En algunos casos puede ser de que nos quedemos solamente con este primer término, pero en lugar de esta temperatura aparezca la temperatura de diseño, porque sencillamente lo único que experimenta el material es un enfriamiento de T sub I a T sub D sin cambiar de fase. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Sí, ingeniero. Ya, este valor Q que estamos calculando, por supuesto, está dado en kilocalorías. Pero cuando nosotros queremos determinar la capacidad de refrigeración, necesitamos una información que nos diga con qué rapidez hay que retirar el calor. O sea que algo está faltando acá, ¿no? En el cálculo. Usted me dirá qué es. Ustedes me dirán qué es lo que falta establecer. El flujo másico. ¿Ah? Flujo másico. El tiempo, digamos, medido en horas. Entonces, habrá que ver para un cierto producto cuál es el tiempo recomendable en horas para que éste cambie desde la temperatura T sub I hasta la temperatura T sub D sin que se afecten sus cualidades. También es información que existe. Entonces, una vez que tenemos este dato, ya podemos establecer, por lo menos en términos de promedio, un valor de Q punto que será Q dividido por T, ¿cierto? Y por supuesto ahora tenemos kilocalorías por hora. Es importante destacar que en estos casos este valor es mucho más pesado que, digo, este valor en la fórmula, mirando la fórmula, es más pesado que los otros dos en términos de tamaño, ¿no? Es decir, que cuando hay cambio de fase, el
la cantidad de calor se incrementa significativamente, la carga de calor que tiene que atender el sistema de refrigeración. Preguntas sobre lo que acabo de comentar antes que borre. ¿Nada? No, ingeniero. Está claro. Entonces borro. Pasemos a otra probable causa, más probable, prácticamente cierta, con mayor o menor importancia, que le llamamos carga de calor de cambios de aire. El nombre ya le está dando las primeras señales a qué se refiere. A ver, supongamos que usted tiene la cámara de una heladera. Digamos la cámara inferior o superior, es lo mismo. Si quieren le ponemos ¿qué normalmente qué tiene usted dentro de estos espacios? Además de los productos que usted hubiera colocado en las distintas bandejas o soportes, ¿qué más hay? Porque todo el espacio no está completamente lleno de esos productos, ¿no es verdad? De esos materiales. ¿Qué más hay? Y siempre hay porque quedan resquicios. Aire. 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 ¿A qué temperatura se encuentra el aire? A esa, ¿verdad? A la temperatura de la cámara, le llamamos temperatura de diseño. Entonces está el aire frío. ¿Qué ocurre cuando usted abre la puerta de la heladera porque quiere sacar algo o quiere poner algo? ¿Se escapa el aire? Sí, este aire resulta que por ser aire frío es más pesado que el aire exterior, que se encuentra a la temperatura ambiental. Por acá tiene aire, pero a la temperatura ambiental. Entonces lo que ocurre es un movimiento del aire, este aire, hacia abajo y un ingreso en su reemplazo de este aire más liviano, ¿cierto? Esto usted lo comprueba si se para frente a una heladera y enseguida, sobre todo en la parte de sus pies, usted siente frío. Y es que se está está ocurriendo esta operación. Se está vaciando aire pesado que se encuentra a esta temperatura y se está llenando ese espacio que va dejando con aire más liviano que el aire ambiental que está ingresando. Entonces, resulta que este aire a mayor temperatura luego deberá enfriarse hasta la temperatura T sub D, lo que significa que está aportando calor que tiene que ser atendido por el sistema de refrigeración. Entonces, digamos, esto que llamamos carga de calor de cambio de aire es consecuencia de la renovación del aire interno de la cámara. Esto se acentúa en la medida en que usted frecuentemente, como es el caso de una heladera, abre y cierra la puerta. En otros casos, cuando se trata de cámaras de procesamiento en donde se carga, digamos, los materiales y se cierra la cámara hasta que termina el proceso, esta renovación de aire será pues mínima, ¿no? O ínfima, como quieran llamarle. Quisiera saber si está claro el concepto de esto que llamamos cambio de aire. Sí, ingeniero. Ok, entonces ahora viene la parte peliaguda, que es
cuantificar qué cantidad de calor aporta esta renovación de aire. Para eso, en primer lugar, tenemos que saber, en términos cuantitativos, cuánto significa de aire que está entrando para la renovación. Y es algo complicado, bastante complicado. O sea que en realidad, si hay información, esta ha sido consecuencia de la experimentación, las mediciones correspondientes, pero tampoco deja de ser eso, digamos, suficiente, porque no hay una, digamos, situación que se pueda repetir en los casos, salvo en circunstancias en donde esta renovación de aire es, digamos, obligatoria. Si quieren lo podemos poner así, una renovación de aire al azar significa que ocurre porque tiene que ocurrir, pero no hay ninguna planificación. Y otro caso sería la renovación de aire, digamos, obligatoria o planificada. ¿En qué casos, por ejemplo, usted tendría la obligación de hacer una renovación de aire obligatoriamente? A ver si se les ocurre algo. Digamos, en el caso de la heladera, una de las recomendaciones que hacen los fabricantes es que si usted va a colocar algo, va a sacar algo, trate de que se minimice el tiempo en que la puerta esté abierta, justamente para reducir este aporte de calor por cambio de aire. Esto se agrava, por ejemplo, en el congelador, cuando por razones de este cambio de aire se ha formado hielo, y tanto hielo que ya la puerta no cierra bien, y entonces el problema se ha vuelto gravísimo. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de observar este problema de formación de hielo o de escarcha en el congelador, esto que estoy remarcando. Sí, ingeniero. Sí, Se debe descongelar la heladera nuevamente. hay que Pero, pagarlo, después esperar. claro, normalmente lo que se hace es desconectarla y esperar que el hielo, la escarcha, lo estamos llamando escarcha, se funda, ¿no? Pero mientras tanto el equipo está parado, ¿no? No está trabajando. Asunto sobre el que vamos a volver más adelantito. Entonces, acá es indeseable mantener la puerta abierta y que esté ocurriendo la renovación de aire. Pero, por ejemplo, en aplicaciones de aire acondicionado, sobre todo en locales públicos, está normado de que tiene que haber una renovación de aire, porque si no se vuelve irrespirable, pues, ¿no? ¿Me entiende lo que quiero decir? Cuando hablo de renovación de aire obligada, me refiero a esto es lo que normalmente se describe como ventilación del espacio refrigerado. ¿Y eso porque en muchas aplicaciones van a estar presentes dentro del espacio refrigerado personas, pues no, necesitan respirar. Ok, entonces, ¿cómo es que se procede? Bueno, un intento es, en primer lugar, establecer en términos de masa o de volumen, qué cantidad de aire es la que se mete dentro del espacio refrigerado cada cierto tiempo, digamos, cada día, cada 24 horas. De ahí es que en algunos casos se define un valor N, que lo vamos a marcar así. Cambios de aire cada 24 horas, entendiéndose que un cambio de aire es un volumen equivalente al tamaño
del espacio refrigerado. Esto es indicativo nomás, ¿no? No es que así siempre tenga que hacer el cálculo. Tamaño del espacio refrigerado de la cámara. El gran problema está acá, en la determinación de este valor. Por ejemplo, si se trata, vuelvo a repetir, de una heladera, entonces dependerá de que si la heladera es de un restaurante o es de la de su casa, pues no. Pues hay una diferencia en el uso y en el acceso, en la frecuencia de acceso al interior del espacio refrigerado. De todas maneras, hay datos estadísticos para ciertas situaciones en donde se plantea el valor de n. Entonces, yo podría determinar, si multiplico n por b, los metros cúbicos por cada 24 horas que son, digamos, ingresados desde el medio ambiente al espacio refrigerado. Y a esto habría que añadir un valor Q sub B que me diga cuántas kilocalorías aporta cada metro cúbico de aire que ingrese al espacio refrigerado. Pero por supuesto que este valor Q va a depender de la temperatura del aire que entra, que sería la temperatura ambiental, y también de la humedad relativa de ese aire ambiental. Ustedes deben darse cuenta de que normalmente cuando se habla de las condiciones del clima, son estos los dos datos que más se destacan, ¿cierto? Asunto que vamos a mirar con detenimiento cuando estemos tratando el tema de psicometría. ¿Por qué interesa, además de la temperatura, la humedad relativa? Porque este aire, dependiendo de la temperatura de diseño, que podrá ser mayor a 0 grados centígrados o menor a 0 grados centígrados, entonces puede experimentar, en el primer caso, simplemente un enfriamiento, sin que más nada ocurra, pero en el segundo caso, ¿qué va a pasar? Y eso, ¿no? Que en el primer caso puede ocurrir, además del enfriamiento, es decir, además de un cambio de temperatura, un cambio de fase. ¿A qué me refiero con que el aire puede experimentar un cambio de fase? Algo parecido a lo que describimos con el producto. A ver si alguien me puede interpretar esto que estoy planteando. ¿Qué le va a ocurrir al aire? Si cuando decimos que además de disminuir su temperatura cambia de fase. ¿Qué es lo que puede cambiar de fase en el aire? Estado. ¿Ve esto? La humedad, ingeniero. La humedad. ¿Qué es la humedad? Pues, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el aire tiene una cierta humedad? ¿Tiene qué? El agua presente en el aire. ¿Qué tiene pues el aire, además de gases? Agua. ¿Qué tiene? Agua. Agua. Y entonces, cuando el agua alcance unas ciertas condiciones de temperatura, puede ser que se vuelva líquido, se condense, y este es el caso que usted puede observar en el funcionamiento de los equipos de aire acondicionado, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ingeniero. Y en el caso, por ejemplo, de este enfriamiento ocurriendo
en el congelador de una heladera, estamos en esta característica, entonces puede ser que esa humedad que está presente en el ambiente, además de convertirse en líquido, se convierte finalmente en sólido, que es lo que forma la escarcha que se va acumulando en el congelador de una heladera, prácticamente sobre el evaporador. ¿Lo ven? Entonces estaríamos con no solamente uno, sino dos cambios de fase que ya sabemos que implican una cantidad de calor importante. Entonces hay que tomar en consideración esta situación y por eso es que se plantea el cálculo de este aporte de calor, que finalmente quedaría en términos matemáticos calculado así. Y entonces tendríamos kilocalorías por 24 horas. Si usted este 24 lo pone acá, entonces tendríamos kilocalorías por hora que nos va a permitir añadir, digamos, capacidad de refrigeración para atender esta consideración que estamos haciendo sobre el aporte de calor debido al aire que se mete en el espacio refrigerado. ¿Preguntas? Ingeniero, ¿qué término es ese que está en la ecuación de cambios de aire? El primer término. Sea cambio de aire. N, número de cambios de aire. No, es ese que está antes del cambio de aire, en la segunda Es, ecuación que es igual al es volumen. el 1. Ah, 1. ya, gracias. N, número de cambios de aire por el volumen equivalente a un cambio de aire y por la cantidad de calor que aporta cada metro cúbico de aire que se mete en el espacio refrigerado. Creo que está claro, ¿no? Sí, está Sí, está claro. claro. Ya, la cuestión es tener, digamos, y digo, una estimación de este valor, porque nunca va a tener algo que sea completamente certero. Justamente después, por eso dijimos, hay que dar un tercer paso de procesamiento de la información para cubrir los riesgos que se cometen en las determinaciones de el aporte que hace cada fuente de calor. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta sobre esto, simplemente estamos dando lineamientos generales, ¿no? Cuando estudiemos ciclometría, este valor lo vamos a poder determinar. Sin embargo, sobre toda esta información hay tabulaciones, entonces vuelvo a insistirle en que cuando estén tocando el tema de la ayudantía, me soliciten que les haga conocer tablas. De todas maneras, en el Stoker también usted puede mirar información sobre esto. Hay un capítulo que, si mal no recuerdo, se llama carga de enfriamiento. Si tiene el Stoker ahí a la mano, por favor, fíjese en el índice. ¿Alguien lo tiene ahí? Es el capítulo 22, ingeniero. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula? Creo que es cálculo de la carga de enfriamiento. Sí, ingeniero, cálculo de la carga de enfriamiento. Ya. Entonces, en ese capítulo pueden ir repasando muchas de las cosas que estamos comentando acá. De acuerdo, si tuvieran alguna consulta, pues en algún otro momento nos podemos conversar.
Bueno, sobre esto no sé si alguien quiere añadir algo. Lo puedo borrar, por lo menos para que avancemos una cosita más antes que nos retiremos. Sí, está claro. Entonces borrón y cuenta nueva. Otra posibilidad es que dentro del espacio refrigerado hayan personas. Y entonces eso genera una carga de calor, que la vamos a llamar así, de personas. Por supuesto que esto involucra la posibilidad de que dentro del espacio refrigerado también haya, por ejemplo, animales o de repente hasta plantas, ¿no? Cuando estas se conservan en condiciones muy estrictas. Bueno, en concreto, ¿a qué se debe esta situación? Dígame, ¿usted sabe qué temperatura corporal tienen las personas que están normales, que no están 36 grados. enfermas? 35, 35.7. 36 grados centígrados, ingeniero. 36, 37 grados, algo así, ¿no? Sí, Esto es una persona normal. Y entonces resulta que si esta persona se encuentra dentro de un espacio refrigerado cuya temperatura esté de menor que 36,5, porque es menor que la temperatura ambiental, por supuesto. ¿Y cuánto es la temperatura ambiental en promedio que estamos planteando siempre? ¿Cuánto? ¿25? Ya, para Santa Cruz es muy bajo, ¿no? Digamos unos 30 grados. Entonces, 36,5, 37 sigue siendo mayor que 36 grados, ¿no? Que 30 grados, digo. Perdón. Ahora a eso añádale que la temperatura de diseño siempre es, aunque sea ligeramente, menor que la temperatura ambiental. Por ejemplo, en las aplicaciones de aire acondicionado, ¿qué temperatura se recomienda que haya dentro del espacio acondicionado? 20 grados centígrados, ingeniero. No, Aproximadamente. 20 grados centígrados está tiritando de frío. 23, 25. 24, 23. Ya, puede ser algo en este orden, por ahí. Si usted es muy robusto, entonces puede ser que con 23 le sienta mejor, ¿no? Cuando usted regula la temperatura de un equipo aire acondicionado, no está regulando la temperatura del ambiente, sino la temperatura de salida del aire del equipo, porque el sensor de temperatura está en el equipo, no está en el ambiente. ¿Me entiende lo que digo? Sí, ingeniero. Sí, Quizás usted me dijo 22 o 20 porque lo pone el equipo con esa temperatura de salida del aire frío, pero ese aire frío que sale del equipo se va a mezclar con el resto del aire del ambiente. Entonces, digamos que una persona se siente confortable con una temperatura como esta. Vuelvo a recalcar, esto para efectos de confort, pero de repente se trata de algún proceso que se ejecuta y en el que tienen que intervenir personas con una temperatura menor que esta, y entonces las personas van a estar en el ambiente y por supuesto abrigadas, pues, ¿no? Bueno, la cuestión es que cada persona se convierte en un foco de irradiación de calor por la diferencia de temperatura. Y entonces esa cantidad de calor que irradian las personas tiene que ser atendida por el sistema de refrigeración, retirándola del ambiente, porque si no la temperatura subiría.
Esto es lo que ocurre cuando no hay, por ejemplo, aire acondicionado en los cursos, cuando las clases son presenciales y hay mucha gente y entonces el ambiente se va caldeando, se pone insoportable porque no hay, digamos, un dispositivo que retire ese calor que se está acumulando en el ambiente. Bueno, también acá se han hecho mediciones experimentales y se han determinado valores de Q en kilocalorías por persona por hora. Incluso ustedes pueden conseguir información que se refiere a esta cantidad dependiendo de la actividad que está desarrollando la persona y por supuesto de la temperatura de diseño, ¿no? Porque mientras mayor sea la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio que lo rodea, pues más transmisión de calor va a ocurrir. Y el otro dato que es necesario manejar es el número de personas que en promedio están dentro del espacio refrigerado, de tal manera que el cálculo quedaría así: número de personas por Q sub P, y entonces tendríamos kilocalorías por hora. Y con esto lo vamos a dejar acá porque enseguida se corta la comunicación. Seguimos el día jueves. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego.